Señor, pues te queremos pedir de una manera muy especial que tú sigas cuidándonos, guardándonos. Gracias, Señor, por los que pudieron venir. Y te queremos pedir de una manera muy, muy especial, Señor, porque pues tú mantengas nuestro corazón en las enseñanzas, que mantengas nuestro oído abierto a lo que el día de hoy tú nos quieres enseñar, Señor. Yo sé que pues nosotros no somos nadie para poder enseñar. Verdaderamente, únicamente lo que hemos podido aprender de tu misericordia, pero tú eres el que mueve los tiempos, tú eres el que da la inspiración de las palabras, y confiados en esto, Señor, te queremos pedir que tú seas quien hable en este domingo, tanto en el estudio, tanto en el Salmo, Señor, que comparto, como en el estudio que compartirá Miguel. Que sea un mismo espíritu y que sea una enseñanza, Señor, que pueda tener este hilo conductor que tú tienes siempre para poder tocar las fibras más íntimas, Señor, de nuestra alma. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo de una manera muy especial. Y, Señor, pues yo te quiero suplicar que tú hagas todo esto, te lo pido. Y Dios, pues, Padre mío, pues te suplico de una manera muy especial que tú no permitas que la tecnología falle y que puedan quedar desconectados los que el día de hoy se conectan remotamente. Da la gracia y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a seguir con la mitad de toda esta parte central que nos habla de las imprecaciones, y que de alguna manera nos habíamos visto que las pasadas habían hablado precisamente de Judas, ¿no? Recordemos que la palabra no solamente tiene ese sentido de enseñanza, sino también tiene un sentido profético. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? Sino que también tiene este sentido profético, y hacía referencia uno de los versículos anteriores, en donde decía que tome otro su oficio, precisamente hablando, y Pedro y los apóstoles tomaron en el libro de Hechos, al nombrar el sucesor de Judas, tomaron este versículo como enseñanza para decir, bueno, pues otro va a tomar el oficio, ¿no? A veces podemos pensar que el tomar el oficio, cuando alguien toma el oficio de alguien más y lo sustituye por alguna razón, pues es algo feo, ¿no? Que te digan, oye, pues vas a renunciar a tu trabajo y otro va a tomar tu oficio, ¿no? Pues cuán más, de una manera muy especial, un hombre que fue como Judas, que fue nombrado a un ministerio muy alto, a ser edificador de la iglesia, ser esas piedras, esas primeras piedras que edificaron a la iglesia, y que haya tenido que ser descalificado y otro haya tenido que tomar su oficio. Eso es algo terrible. Cuidémonos para no ser descalificados en nuestro oficio. Hay muchas cosas que en el ministerio pueden descalificarnos, pero también sabemos que la gracia de Dios no nos permitirá, que siempre nos avisará y que siempre traerá la exhortación temprana y tardía, como la lluvia, para poder aprender. Bien, vamos a leer esta última parte de las imprecaciones, de los versículos. Estamos en el Salmo 109 y de los versículos 14 al 20. Dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con el que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. A mí me impresiona mucho, y perdón que empiece al revés,
Este versículo 20 me impresiona mucho porque es la firma en donde de alguna manera tú puedes ver que David no está dejando estas imprecaciones como una venganza personal, sino lo está dejando como un juicio de Dios para con la persona, ¿no? Bien, sigue hablando de estas cuestiones. Habíamos hablado la anterior sesión de cómo Dios había, se hablaba de este hombre como un sentenciado, en donde quedara en prisiones, en donde fuera apartado de su familia, hablando de su esposa, de sus hijos, decía que queden sus hijos como huérfanos y la esposa sea viuda, y cómo se le restringía varias cosas, ¿no? Y aquí viene algo terrible. Dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre sea borrado. Estén delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. ¿Sabes? A mí me impresiona porque dice: sean borrados el nombre de la familia, sean cortados. Hay que acordarnos que en el Israel antiguo se tenía un gran aprecio al nombre de la familia. En muchas ocasiones se decía: fulanito hijo de fulanito. O sea, le decía Jesús a Pedro: Simón hijo de Jonás. Con esta palabra se decía en hebreo: Simón bar Jonás. Y había mucho que ese hijo de se utilizaba como se utilizaba como parte de ese apellido, ¿no? Como si fuera un apellido. Vemos que esto se ha trasladado inclusive a la época moderna. Me refiero, por ejemplo, pueden ver apellidos en inglés, por ejemplo, Johnson, ¿no? El hijo de John, ¿no? Nunca se han puesto a pensar en eso. También Ramírez o Hernández, ¿no? Pues ¿qué son? Pues pertenecientes a la familia de Hernando, a la familia de Ramiro, ¿no? Y así en Rusia, por ejemplo, la connotación para hijos es Vich, es Androvich, o no me acuerdo cuántos, es hijo de Andreyovich, ¿no? Hijo de André, ¿no? Digo, no sé ruso, pero entonces era muy importante ese nombre que tú te representaras a la familia, que ya la huella que había hecho la familia. Los padres les interesaba tener un buen nombre para que sus hijos gozaran de ese buen nombre. Un hijo que despreciaba y menospreciaba el buen nombre de la familia era un hombre excluido, era un hombre no solamente visto mal por su familia, sino también era visto mal por la sociedad entera. Entonces no podía haber mayor juicio que el decir que nadie se acuerde de tu linaje, que sea borrado sobre la tierra. Tú podrás decirme: oye, y bueno, ¿qué diferencia del mundo actual, por ejemplo? Ahora, en muchas ocasiones, muchos muchachos, influidos también por la cultura cínica y externa, no quieren pertenecer a una familia, no quieren formar parte. Muchas veces se avergüenzan de formar parte de una familia, no quieren pertenecer a una familia, hay desarraigo. Y eso es una parte de la ceguera que el pecado nos ha traído. Bien, ahora, aquí hay una situación. Esto no contradice ese principio que es muy claro que dice la palabra, en donde ni los padres van a sufrir o a ser condenados por el pecado de los hijos, ni los hijos van a ser condenados por el pecado de los padres. No lo contradice. Sin embargo, está puesto ahí como una advertencia a que nuestro pecado trae muchas consecuencias, y consecuencias en las personas muchas veces que más amamos. ¿Sabes? Imagínate aquel muchacho que por una tontería de repente se inmiscuyó en el crimen por querer un poco más de dinero o por querer ciertas cosas, y que a ese muchacho llegan a una fiesta y matan a toda su familia. Y entonces dices: oye, pues sí,
Esa es una cosa muy drástica, ¿verdad? El pecado, su pecado, afectó a su familia. Y esto puede ser algo muy drástico, pero podemos tener cosas mucho más pequeñas. Muchas veces el pecado de los padres, la filosofía de los padres va afectando a los hijos y a los nietos. Filosofías egoístas, filosofías en donde tú triunfas aunque tengas que pisar a los demás, muchas cosas de esas. Había el ejemplo de una mujer que en su familia se llevaban como perros y gatos. Y todos estaban seguros de que tenían, para que avanzar, no importaba que pisaran a los demás. Lo importante era avanzar. Y es más, esa era una máxima que el abuelo, que ya no vivía en esos tiempos, tenía. Inclusive le habían puesto como un cuadro en el comedor. Todos los veían ese mismo día. Y bueno, pues esa es la filosofía del abuelo y todos estaban impregnados de esa filosofía. Hasta que esta mujer, llena de amargura, llena de resentimiento, vino a Cristo. Y Jesús le empezó a mostrar que esa y muchas otras filosofías estaban equivocadas. Y empezó a corregir su vida, y Dios hizo un gran milagro en su familia, en donde la gran parte de su familia se convirtió. Esa anécdota viene en un libro que se llama La Bendición. Y me llama mucho la atención porque de repente voltearon, vieron el cuadro del abuelo y dijeron: esto no es cierto, el abuelo nos engañó. Agarraron el cuadro y lo tiraron a la basura. Y pues sí, finalmente, como lo habían hecho anteriormente en su corazón con esa filosofía dañina, ¿no? Bien, ¿qué nos dice de los versículos 16 al 18? Nos habla de nuevo del proceder de este impío. Dice: por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Entonces la primera que dice: por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. La falta de Dios en nuestras vidas nos lleva a tener una actitud egoísta. Y muchas veces esta actitud egoísta, entre muchas vertientes, se convierte en una actitud cruel. Somos demasiado justos. Tú dirás: ¿qué tiene de malo ser demasiado justo? Bueno, la Biblia dice que no seas tampoco demasiado justo, porque entonces quieres acortar tus días antes de tiempo. Y esto lo podemos ver de alguna manera muy especial en ese ejemplo que Jesús dio acerca de los dos deudores, en donde el deudor mayor va con su señor, le ruega, le promete que le va a pagar toda la deuda, su señor lo ve afligido y es movido a la misericordia. Y entonces, como algo impresionante para que veas la gracia de Dios ejemplificada en este rey, en este señor, no solamente posterga la deuda. Él hubiera dicho: ok, te doy chance, te doy facilidades para que me la pagues, ¿no? Sino que se la perdona. Es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque sabía que no la podía pagar. Dios no nos da facilidades para salvarnos, nos da la salvación o no, simple y sencillamente. Y bueno, ¿qué esperaba este rey que fuera este hombre? Pues que de alguna manera no solamente fue movido a la misericordia, sino lo natural era que con el agradecimiento su corazón fuese cambiado y actuara de la misma manera. Pero como dice, se le mostrará al malo misericordia y no entenderá. Tú lo dices mejor, yo no me lo sé ese versículo. Se le mostrará piedad al malvado. Ahora, y entonces,
cuando su consiervo que le debía mucho menos se acercó a él y le dijo, por favor, págame. Es más, él lo había agarrado antes del cuello, antes de que hablara el consiervo. Y cuando le dejó de apretar el cuello, el consiervo pudo hablar. Entonces le dijo, no te perdono nada y te arrojo a la cárcel hasta que me pagues el último centavo. ¿Sabes? Es una historia muy triste, y esta historia entristeció mucho a su señor, y su señor fue movido, en vez de misericordia, a dar un juicio. Muchas veces nuestro estado espiritual, lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, se demuestra a través de cuál es nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Muchas veces podemos estar anhelando esa misericordia de Dios, pidiéndola, clamándola todos los días, pero a la hora de que se trate con nosotros y que nos tocan a nosotros, Dios, júzgalo, te lo pido, ¿no? ¿Sabes? No se puede ser de esa manera. Acuérdate de estos dos siervos. O sea, realmente esto nos lleva a tener varias preguntas, ¿no? Ya que esto devela lo que hay en nuestro corazón. ¿Eres consciente de la misericordia de Dios contigo? ¿O vives caminando como que piensas que mereces las cosas que Dios te ha dado? ¿Sabes? Es muy fácil, más fácil de lo que imaginamos, empezar a caminar en ese orgullo y decir, no, lo que pasa es que pues yo merezco lo que tengo. Es más, Dios merece responderme esto porque yo cumplo con todo lo que Él me ha pedido. O muchas veces pensamos que nuestro sufrimiento o las pruebas por las cuales pasamos nos hacen merecedor de los dones de Dios. Tampoco es eso. Bien, otra pregunta. ¿Aplicas esta misericordia con tus semejantes? ¿Eres considerado con ellos? En el estudio anterior, más bien hace algunos domingos, hablamos del uso incorrecto que hacemos de la lengua. Hablamos de este impío y hablamos de esa parte de Santiago, ustedes se acordarán, ¿no? Bueno, que habla de la lengua. ¿Tus palabras están impregnadas de misericordia o más bien son juiciosas? Ese es un punto muy importante. Ahora, ya hablamos acerca del impío que se le olvida la misericordia y que él no la aplica. Ahora vamos a ver otra cosa que me llama mucho la atención, el versículo 17, que dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ésta se alejó de él. Al parecer, esta actitud puede ser muy insensata y muy ilógica. ¿Cómo es posible que alguien pueda amar la maldición y aborrecer la bendición? Suena ahí completamente ilógico. Sin embargo, cuando le das una miradita al mundo, te das cuenta que cuando vives en pecado, el mundo que vive en pecado hace exactamente esto. ¿Por qué? Porque tiene una mente reprobada y trabaja esta mente a la inversa de como Dios la quiere programar, ¿no? Y si no fuera por esta verdad de que amas más la maldición, no tendrían tanto éxito los vendedores de drogas, los vendedores de pornografía, los vendedores de alcohol. No harían tantos millones, porque le venden veneno a la gente, le venden lo que es para su maldición. Y muchas veces la gente dice, los vendedores de cigarros, y muchas veces la gente dice, sí sé que es mal, pero me gusta. Mira, yo sé que me voy a ir al infierno, pero yo me voy a divertir aquí. Yo me acuerdo que decía hace tiempo escuché a una persona, un predicador, que comentaba, dice, mira, yo no me quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno porque ahí van a estar todos mis cuates. Entonces es una actitud de que dices, amas la maldición, le estás llamando constantemente. Y por otro lado, si amas la maldición, aborreces la bendición. Muchas veces ¿y cómo aborrecemos la bendición? Porque nos negamos a escuchar el consejo de alguien.
Es increíble. ¿No te has sentido frustrado cuando tratas de dar un consejo y la persona no entiende? O la persona ya definió lo que va a hacer. Y dices, caray, si tan solo escucharas tantito, no te iría mal, ¿no? Pero así somos, aborrecemos la bendición. Y no queremos tampoco ir a la palabra para obedecerla. ¿Sabes? La palabra nunca la vas a leer, ay, ahora leo esto y ahora leo esto, o voy a estar leyendo lo que me gusta. Porque entonces Dios no va a hacer ese trabajo que quiere hacer contigo. Tu lectura de palabra tiene que ser constante y consistente. Pero además algo muy importante. Tu corazón tiene que estar dispuesto, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y así como si en la tierra y en los cielos, esto incluye tu vida. Esto incluye mi vida. Entonces, no queremos la bendición, porque amamos la maldición. Ajá. Y entonces, por esa razón, desechamos lo que nos puede separar de esa maldición, ¿no? Y bien, ese pecado nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que pasa, que describe este salmo de la persona de estos enemigos de Dios? Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Aquí te habla de ser impregnado de la maldad por dentro y por fuera. ¿Te acuerdas de ese Salmo 1? En donde habla precisamente de las bienaventuranzas de un hombre que anda por un buen camino, pero al mismo tiempo te enseña los riesgos de andar en un camino malo, andar en consejo de malos, caminar por el camino de pecado y estar en silla de escarnecedores. Poco a poco el pecado te va metiendo más y te va impregnando. Y entonces aquí habla de la maldad, que no solamente se utiliza como una cubierta, una piel externa, sino también esta invade nuestras entrañas como si fuera un cáncer, como si fuera algo que tuviésemos hasta la médula. Y bien, pues, de ahí que nuestra redención no puede ser por nosotros mismos. De ahí que si nosotros hemos nacido y nos hemos puesto a través del tiempo como enemigos de Jesús hasta la médula, de ahí es lo que comprendemos perfectamente, que entonces la redención, la salvación no puede venir de nosotros. Dice el Salmo 49, 6, 8, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Pensamos que podemos darle cosas a Dios por rescate. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuál es no solamente la mejor, sino la única forma de verdaderamente llegar delante de Dios y poder obtener ese regalo de redención? Conociendo que realmente tu vida está echada a perder hasta la médula. Ese es el punto. Nos cubrimos de maldad por fuera y por dentro. Bien, finalmente viene en los versículos 19 y 20 el destino, el juicio de Dios que dictará a este impío. Y dice, séale como vestido que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Esto repite un poco lo del versículo 18. Pero entonces dice, ok, si el malo está tratando de vestirse de maldad, entonces Dios, déjalo, permítelo. Muchas veces estamos en nuestra vida, y muchas veces como papás, o como tíos, o como abuelos, podemos estar viendo que nuestros seres queridos están yendo hacia la maldad. Y muchas veces nuestra oración es evítalo, evítalo, evítalo. Queremos naturalmente poner un cerco en la vida de nuestros seres queridos.
Pero hay ocasiones en donde Dios nos tiene que decir, entrégalo a las consecuencias de su pecado, para que aprenda a no blasfemar. Y aquí lo que dice David es, ok, si él quiere vestirse de iniquidad, entonces sea la iniquidad un vestido que lo cubra. Permite que siga vestido de esta manera. Y a mí me llama mucho la atención como dice el proverbio, y en un principio yo decía este proverbio, pues es muy lógico, ¿no? Dice, el hombre que tiene malos pensamientos se le llamará hombre de malos pensamientos, pues lógico, ¿no? Dice, pero no, pero espérate, no lo veía yo de una manera profunda. Oye, el tener malos pensamientos, no están los malos pensamientos, no es algo que de repente se te ocurrió y ya se te va. Realmente los malos pensamientos te hacen un hombre o mujer de malos pensamientos. O sea, te impregnas de aquello de lo que practicas. Ese es un punto importante. Y bueno, pues, ¿qué está pidiendo de juicio David para estos hombres, Dios? Pues que continúen en su maldad para que sean quebrantados. Y termina con esta maravillosa firma: sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi mentira, contra mi alma. Hemos visto en otros estudios, anteriormente, que esto no solamente era una venganza, no era una venganza personal de David, sino realmente era David que quería que se hiciera justicia. Ahora, estos hombres no solamente hablaban mal de David, no era una situación de que Dios me miró feo, por favor que le caiga un rayo, ¿no? No, o Dios me enojó y me dijo mis verdades, ¿sabes qué, Dios? Pues no lo prosperes. No, era el punto de que estos hombres tenían una maldad, eran asesinos, daban falso testimonio, eran desagradecidos e iban delante en contra del ungido de Dios. Entonces a mí me encanta cómo esta parte de David la toma Dios. O sea, este no va a ser mi castigo, y no es solamente mi deseo, sino es el castigo de Dios para los enemigos. Cuando tú vives para Cristo y en Cristo está tu deleite, tú vas a representar a Cristo delante de los demás, y habrá quienes le agrade y habrá quienes te odien. Pero tus enemigos, cuando vives de esta manera, serán los enemigos de Dios. Así que Dios va a responder por todo esto. Y bien, pues ya terminamos esta parte de las imprecaciones, son fuertes, pero creo que nos enseña mucho a esa situación de que es muy importante tener una oración honesta. Y es muy importante, o sea, Dios sabe lo que tienes en tu corazón, pero es muy importante que esta oración honesta no se convierta en una amargura de alma, sino que, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Poniéndolo en las manos de Dios. Dios quiere oírte, sí. Dios, me hicieron esto, me hicieron esta injusticia, sí. Pero Dios, te los dejo. Tú sabrás lo que hay que hacer. Y eso va a ayudar a tu corazón. En la siguiente parte nos va a quedar todavía más claro este sentido de justicia de David, y que no es una venganza personal. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Como han notado, a mí siempre me gusta hacer introducciones que vayan con el tema. ¿Por qué? Porque esto nos mete en la enseñanza, y lo más importante, nos ayuda a disponer nuestro corazón. Por ejemplo, todos conocemos la parábola de el sembrador y los 4 casos. Aquí vamos a mencionar el último caso. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, oiga. Y este 4º caso de la semilla, en realidad debe de motivarnos a todos los que estamos sembrando la palabra, podría decir los agricultores, porque Dios no es deudor de nadie. Dios
siempre va a ser fiel al que es fiel. Va a ser misericordioso al que es misericordioso. Lo dice un pasaje. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Y ese es un punto muy importante respecto de nuestro servicio a Dios en los dones. En nosotros debe haber integridad para que nosotros podamos sembrar correctamente. Cuando nosotros no hay integridad, y lo vamos a ver más a fondo más adelante, entonces la siembra es como si sembraras mala semilla, como si no se hubiera barbechado bien la tierra, como si pusieras 2 semillas juntas, como si cruzaras un surco con otro cuando se siembra la semilla y se enciman, y nunca se va a dar el fruto adecuado. Pero si hacemos lo que Dios dice, si hacemos lo que es correcto, si utilizamos nuestros dones en forma correcta, entonces el fruto va a ser abundante y va a ser mucho. Un aspecto muy importante, y eso es para que nosotros sepamos o tengamos muy claro en nuestra mente, es que la obra es de Dios. Aquí en esta primera parte de este comentario estamos viendo nuestra parte en la siembra, pero también cuál es la respuesta de las personas con las cuales compartimos el Evangelio. Pues no siempre va a ser la respuesta correcta. Recuerden que el inicio de otra parábola que dice que el agricultor o el amo sembró la semilla y vino un enemigo y sembró cizaña, y cuando los segadores o los agricultores querían, le dicen al amo, oye, vamos a quitar la cizaña, dice, no, dejad crecer lo uno con lo otro para que no afecten la buena semilla, y al final cosechen y pongan la semilla en mi granero y la cizaña quémenla. Entonces, esto nos quiere decir que no siempre las personas van a tener la mejor actitud cuando sembramos el Evangelio, no siempre van a responder como nosotros quisiéramos. Por eso es tan importante vaciarnos de nosotros mismos y saber que la obra le corresponde a Dios. Nuestra parte es ser fieles a Dios, ser veraces, vivir el Evangelio, sembrar correctamente, amar a las personas. Recuerden lo que dice en la primera, en la epístola de Judas: a unos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Entonces, Dios sí nos lleva a sembrar. No siempre va a haber una respuesta correcta, pero la obra es de Dios. Entonces, esto mismo lo experimentó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando llegó a Galilea, no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente. Dice el pasaje de Mateo 13:58, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Si bien es cierto que nadie es profeta en su casa, pues todos ellos se cuestionaron, oye, ¿cómo vamos a creer en este hombre? Si conocemos a su papá, si sus hermanas se han casado aquí entre nosotros, conocemos a sus hermanos, ¿de dónde vienen estas cosas? Y esto lo propició que lo rechazaran. Y Jesús más adelante dice, bueno, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, ¿no? Entonces, para nosotros pueden haber muchas situaciones en contra, pero nosotros debemos de saber que la obra es de Dios, que nuestra parte es purificar nuestros corazones, limpiarlos, es usar bien los dones que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, ser fieles a Él para que la siembra sea correcta. Y ya lo demás le corresponde a Dios. Es muy importante que nosotros no haya incredulidad. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad ciega a la verdad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado en la vida? Yo digo, todos. Cuando estamos en pruebas, ¿me responderá Dios? Aún podemos conocer promesas verdaderas y decir que las creemos, pero cuando estamos en la prueba, ¿y sí me responderá Dios? ¿Y sí hará? Entonces, fíjense qué importante este punto, que la incredulidad ciega. Por tanto, nos impide tener fe. Muchos por eso no pudieron ver al Mesías, y Hebreos 4:2 nos lo dice. Pues la buena noticia, esta es en la versión NBB, la Nueva Biblia Viva.
Pues la buena noticia nos ha sido anunciada de la misma manera que les fue anunciada a ellos. ¿A quiénes? A los israelitas. Pero no les fue de ningún provecho porque no la creyeron. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creerle a Dios es conformar nuestras vidas a lo que Él nos revela en su palabra. Cuando nosotros estamos en crisis, nosotros podemos tener muchos razonamientos dentro de nosotros de si hacemos la voluntad de Dios o si no lo hacemos, etc. Y podemos aún tratar de negociar con Dios. Pero en realidad, la palabra de Dios es tan firme, tan sólida, porque es la verdad y ninguna mentira procede de la verdad, que es o no es. No hay negociación. Entonces, cuando Dios nos dice algo, creerlo es conformar nuestra vida a lo que Dios nos revela. ¿Y qué va a pasar en contrario a la incredulidad? La incredulidad afecta a nuestra fe, pero creer y amoldar nuestra vida a lo que Dios nos revela, eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestro hombre interior y nuestra fe aumenta. Cuando tú le crees a Dios, Dios te responde. ¿Y cuál es tu motivación? Creerle más a Dios. Cuando tú dudas de Dios, hay siempre incertidumbre y nunca Dios te va a responder como tú quieres, porque tú ya en tu mente estructuraste cómo deberían ser las cosas. No se dan, y entonces ¿qué pasa contigo? Viene la duda. Y tú dirás, bueno, ¿y esto en qué tiene relación con el don que Dios me ha dado? En todo. Porque todas las cosas de Dios son por fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Entonces, para nosotros es imperativo el poder aprender a vivir por fe. A lo mejor tú puedes decir ahorita, el Espíritu Santo te lo puede estar haciendo ver, sí, en estos aspectos de mi vida no creí, etcétera, etcétera. Pero Pablo, tratando esto y los errores, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, o sea, la meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú flaqueaste en el pasado, si no creíste, si estructuraste las cosas malamente, lo que puedes hacer ahorita es arrepentirte. Ya no puedes remediar lo que ya pasó, pero lo que va a valer es qué va a suceder en ti de hoy en adelante. El ayer te puede producir mala conciencia. Tienes que limpiar tu mala conciencia, porque recuerden ustedes que cuando hay mala conciencia no hay fe. Si tuvierais fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, quítate o desarráigate y échate en el mar, te será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿El todo implica alguna limitación? Ninguna. Todo lo que pidas en oración, creyendo. Por tanto, la mala conciencia te impide tener fe. Por eso es importante que lo que queda atrás, si ya fallaste, y todos fallamos, arrepiéntete. Pero hoy decide vivir para Cristo, para que entonces empieces a fortalecer tu ser interior con el Espíritu Santo y puedas entonces ser un instrumento útil en las manos de Dios. Jesús te promete algo, y es algo muy importante, se los voy a decir. Está en Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense ustedes, ¿por qué? Tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si pido que Dios me dé 1,000,000, me dé 10, etcétera, ¿no? Disertar así como ahorita en el Salmo. No. Cuando una persona conforma su vida a Cristo, naturalmente va a pedir siempre conforme a su voluntad. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces vean ustedes qué importante es, primero que nada, vivir con una limpia conciencia para que entonces la eficacia del don que Dios nos está dando sea absoluta. Segundo, impedir que lo vivido en el pasado, nuestros fracasos, etcétera, nos produzcan la mala conciencia que nos impida creer hacia adelante. Arrepentimiento. Una vez que ya arreglamos cuentas con Dios, entonces es el momento de extenderse adelante. Así como cuando Cristo entra en una vida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto puede ser repetitivo y aplicable a tu restauración en tu comunión con el Señor. Si tú te arrepientes, que las experiencias del pasado te sirvan para no volver a caer en lo mismo. Grábatelo bien. Carga tu corazón del deseo de hacer la voluntad de Dios y Dios te abrirá un panorama de luz que no te imaginas, que no tienes idea. Recuerden que la luz disipa la oscuridad, la luz disipa las tinieblas. Mientras más estés en comunión con Dios, mientras más obediente seas, más claramente vas a ver. Y mientras más claramente, más vas a seguir el camino de su voluntad. ¿Por qué? Dios prometió en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero sabemos nosotros que la elección viene de Dios, y en Juan 15:16 Jesús lo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, aplicación de dones, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la razón de nuestra existencia como hijos de Dios en este mundo, cuando ya nos convertimos verdaderamente. Dios nos eligió. Imagínense qué gran responsabilidad. A lo mejor tú dices, bueno, qué flojera esto, lo otro, y ser esto. No, hombre. Pero si Dios te eligió, quiere decir que Dios te va a proveer de todos los medios necesarios para que tú cumplas su voluntad. Pero para cumplir su voluntad, tienes que seguir el camino que Dios te marque. Tienes que obedecer todas las indicaciones que Dios te revela en la Biblia, sin excepción. Porque cualquier cosa que violes te produce mala conciencia, la mala conciencia te roba la fe, te lleva a la incredulidad y entonces te hace ser una persona extraviada. Para lo cual, dicho todo esto, continuemos con nuestro estudio, que es Efesios 4:25, y algo muy importante aquí. Esta parte de Efesios, ya ven que vimos Romanos 12, 1 Corintios 12, 13, 14 y ahora Efesios 4, como parte integral de los dones. ¿Qué característica especial tiene Efesios? Nos da la doctrina del comportamiento para poder usar eficazmente nuestro don. Recuerden ustedes, todos nosotros tenemos habilidades naturales en esta vida, tenemos habilidades adquiridas de acuerdo a la experiencia, pero en lo que más hacemos nos vamos volviendo más diestros y más hábiles. Es lógico, ¿no? Tú puedes estudiar una carrera, pero si no la ejerces, te concentras en otra cosa, pero lo haces bien, te vas a volver diestro en lo que tú hagas. Entonces todos tenemos destrezas, y las destrezas generalmente son producto de la experiencia. Por eso tantas personas se frustran cuando salen de sus carreras después de haber estudiado 4 o más años, 4 en adelante, y nadie los contrata, porque a todos los lugares donde van, pero no tienes experiencia. A tal grado que muchos prefieren no ser contratados de acuerdo a la carrera, pero contrátame para estar adentro, y entonces ya adentro yo voy a hacer mi esfuerzo y seré conocido. Vean qué importante es la experiencia. Por tanto, no es una excepción, lógicamente, para Dios. Ejercer
nuestro don para glorificar a Dios de acuerdo al llamado que Él nos dio, es lo que nos va a volver eficaces en el uso del mismo. Entonces, como estábamos diciendo, esta parte de Efesios, que es doctrinal, que es la doctrina del comportamiento para ejercer eficazmente nuestro don, dice así, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, desechando la mentira. La mentira es uno de los pecados más arraigados en el ser humano. Muchas veces, y ya hablo ya de como creyentes, va más allá de decir algo que no es, sino decir falsedades directas, ¿sí? La mentira incluye una exageración o añadir algo a lo que es verdadero. Por ejemplo, yo veo que llega una persona a la iglesia y le hablé a este y le hablé a otro, y entonces tú no puedes ni hablar porque te da miedo y te petrificas cuando estás ante otra persona. Pero como este está diciendo que le habla a todo el mundo, tú dices, yo no me voy a quedar atrás. Entonces, a lo que poco que tú hiciste o a lo que hiciste, le añades volumen, le exageras. Bueno, yo le hablé a uno, pero ese uno tenía 10 familiares, por tanto le hablé a 10. Cosas de este tipo. Eso es mentira. Eso pasaba mucho en la iglesia de donde salimos. A mí me tocaba ser una especie de anotador ahí después de los eventos de fin de año. Cada quien de cada grupo narraba lo que pasaba. Y yo claramente veía cómo muchos exageraban. ¿Por qué? Por darse a conocer, por tener un lugar, por competir. Y la verdad me decepcionaba mucho. Pero allá cada quien. Yo nomás estoy poniendo un ejemplo de lo que yo experimenté en aquel entonces. Qué importante es ser veraz. Tú no puedes ser veraz con los demás si no eres veraz con Dios. A veces nosotros vamos a Dios con mentiras, con exageraciones. Tratamos de manipularlo, tratamos de hacer muchas cosas para que nos bendiga, para obtener que nos dé lo que queremos. Y podemos inclusive modificar la estructura de nuestra petición de manera que pensemos que Dios no nos la va a negar. Oye, Dios, hice esto, pero cuando tú estés con Dios y digas, pero, ya es justificación, ya es añadirle, ¿sí? Entonces esto incluye las trampas, incluye las falsas promesas, incluye la traición de una confidencia o la presentación de excusas para justificar que no estás haciendo lo que tenías que haber hecho, ¿sí? Recuerden que la Escritura todavía aún así dice, cuando hayas hecho todo lo que tenías que haber hecho, siervo inútil eres, porque lo que hiciste. Por tanto, no hay gloria ninguna por obedecer lo que Dios te dice, pero cuando menos obedécelo. Pero tienes que aprender a desenmascarar la mentira de tu propia vida, porque ¿cómo te vas a presentar delante de Dios a hacer una petición? ¿Acaso no dice la Escritura que debemos de presentarnos delante de Dios a cara descubierta? ¿Qué quiere decir eso? Absoluta sinceridad, con una idea clara de lo que realmente somos y de lo que realmente hicimos. A Dios nunca lo vamos a engañar. Recuerden, Él entiende todo intento de los pensamientos, o sea que tú en tu vida todavía ni siquiera estructuraste un pensamiento cuando Dios ya sabe la intención de tu corazón. ¿Lo vas a engañar a Él? Ese es el problema de muchos, que piensan que Dios puede ser engañado, piensan que Dios puede ser manipulado, que piensan que Dios puede ser orientado a lo que tú quieres con falsos motivos de entrega. Pero eso es mentira. Por eso aquí dice, desecha la mentira, ¿sí? En las variaciones de la mentira, nosotros tenemos que aprender a quitarlas de nuestra vida.
Habrá cosas que tenemos que tan arraigadas que inconscientemente ya entremos en ella, ¿no? Como la justificación que implica la mentira. Es que llegué tarde al trabajo porque se atravesó el tren. Es que llegué tarde porque se me acabó la gasolina. Es que llegué tarde porque había mucho tráfico. A lo mejor puede ser cierto a veces, pero a veces ni es cierto. Pero como ya te acostumbraste a justificar tu falta de puntualidad, por ejemplo, es un hábito en tu vida. Y cuando menos lo pienses, vas a estar diciendo mentiras. Y cuando menos lo pienses, así te vas a presentar delante de Dios. Fíjense, todos conocen Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, pero aquí está lo importante. Y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, la mentira viene de la influencia del sistema que Satanás ha influido de este mundo. Todos en este mundo mienten. Por tanto, de una forma u otra, o mentimos. Lo único que nos puede ayudar es empezar a obedecer. A lo mejor eres un gran mentiroso. Yo alguna vez les he comentado, pero les voy a comentar. Una vez una persona que vivía así en la mentira, tristemente no quiso cambiar, pero de esas veces que se sinceraba conmigo, era un discípulo mío, me dijo una vez: es que yo he dicho tantas mentiras que ya no sé cuál es la realidad. Fíjense ustedes, cuando tú vives así, llega un momento en que te crees tus propias mentiras y pierdes un sentido correcto de la realidad. Por tanto, haces de tu vida de mentira una realidad, que lógicamente es una irrealidad. ¿Ven ustedes? En Apocalipsis 21:8, también lo conocen la mayoría, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, ¿se dan ustedes cuenta? Por tanto, tenemos que aprender a ejercernos, como yo les decía, ir de lo simple a lo complicado. A veces decimos mentirillas, lo que podríamos llamar mentiras blancas. Es que yo le dije esto para que no se sintiera tan mal. Eso es una mentira. Tú estás saliéndote de la realidad. Cuando tú le dices a una persona, o minimizas o exageras algo para que no se sienta mal, ya estás diciendo una mentira. Piénsalo. O dicho de otra manera, ya no estás hablando según verdad. Por tanto, es mejor para todos saber exactamente cómo son las cosas, porque eso nos va a ayudar a arreglar. Y empezamos por nosotros. Siempre tienes que empezar por ti mismo. Si tienes el hábito de decir esas pequeñas mentirillas blancas en las cuales todos podemos caer en un momento determinado, tienes que corregir inmediatamente. ¿Cómo? En ese momento, cuando el Espíritu Santo te muestra, esto es mentira, no, es de esta manera. ¿Está diciendo eso? No, pero es de esta manera. Me equivoqué, o no. O sea, corrige. Mientras más rápido corrijas, más rápido vas a aprender a ver el error de la mentira. Y más veraz te vas a volver. Si tú no corriges esto, todo el mundo externo, al principio de la introducción de este estudio estábamos viendo, bueno, Dios nos ha dado dones para que le sirvamos, etcétera, etcétera. Imagínate que una persona incrédula se dé perfectamente cuenta de tu falta de honestidad, por más leve que sea en tu vida. ¿Acaso esto no trae desprestigio al Evangelio? ¿Acaso no va a ser esto que la persona ya dude de lo que le estás diciendo? Claro de que sí. ¿Por qué le iba a creer yo lo demás si él me está diciendo mentiras en esto? Entonces, a veces nosotros podemos tener compasión por alguien, pero es una mala compasión, porque no lo ayudamos a la verdad. No podemos minimizar lo que es la palabra de Dios, aunque no seamos populares, porque vamos a estar tergiversando
la verdad. Pero tú no vas a poder hacerlo si no lo haces primero en tu vida y primero en tu relación con Dios. Por tanto, es muy importante ser muy analíticos, dedicar un tiempo, y siempre de sugerencia después del tiempo devocional, etcétera, hacer una especie de revisión de tu día, por ejemplo. A ver, ¿cómo me comporté? ¿Cómo dije? O sea, y vas a poder empezar a detectar cosas, y mientras más detectes, vas desarrollando la habilidad de detectar más cosas. ¿Por qué? Que muchas veces vemos un pecadito y no es más que la punta del iceberg. Y cuando empezamos a profundizar, nos va a pasar lo que a Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mientras más profundices en tu relación con Dios, más expuesta queda tu vida. ¿No será que algunos de nosotros estamos fallando en este aspecto porque no queremos exponer nuestra vida a Dios? A lo mejor nos causa vergüenza. Es lícito, el pecado debe causarnos vergüenza. Pero que esto se transfiera a no ser honestos con Dios, o a no presentar, o a no querernos acercar a Dios por eso, esa es la trampa del diablo. Cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo puedo ampliar el concepto de trabajado y cargado con tu vida de pecado. Y yo os haré descansar. Ven a mí. Yo solo te puedo sanar. Yo solo puedo hacer las obras que corresponden, ¿no? Y entonces será diferente. Y entonces viene la contraparte. Desecha la mentira, la segunda parte del pasaje, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esta cita la sacaron en parte de un versículo de Zacarías 8:16, que dice así: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Lo cual quiere decir que cuando tú no hablas verdad, no puedes juzgar según verdad. ¿Cómo puedes ayudar a una persona a venir a Cristo si tu vida está llena de mentira y de falsedad? Por eso este pasaje está puesto aquí. Tienes que hablar verdad, ¿sí? Tú dirás, oye, es que a veces la verdad puede ser dura. Dios no te está diciendo que tú que tengas el don de la exhortación y que se lo digas a todos. No tienes este problema porque yo tengo el don de la exhortación y yo sí te lo puedo decir. No. O sea, a veces Dios nos muestra cosas para que oremos. Y nos puede mostrar el tiempo de hablar. Acuérdense que la palabra de Dios, también vamos a ver este pasaje otra vez más adelante, la palabra en su tiempo, cuán buena es. O sea, hay un tiempo para todo. Si realmente depende de Dios, si realmente tienes guía de Dios, pero no puedes tú vivir de una manera diferente. Entonces, para que la obra de Dios en este mundo sea eficaz, tiene que ser estructurada según la verdad. Y para poder ser estructurada según la verdad, hay que desechar el falso cimiento de la mentira. Y tenemos que reconocer que todos, sin excepción, hemos sido mentirosos. Pero lo más importante es que podamos reconocer qué tanto de mi vida a la fecha, en mis años de cristianismo, Dios ha quitado la mentira de mi vida. Hoy vimos aspectos de exageraciones y de otras cosas que nos pueden, en un sentido, iluminar para desenmascarar lo que hay oculto en nuestros corazones. Recuerden ustedes Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Solo la palabra de Dios tiene este don. Por eso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿A la luz de qué? ¿De tus pensamientos, de tus justificaciones o de tu manera de ver las cosas? No, según la palabra de Dios. En 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Examinarnos de qué forma?
con la palabra de Dios. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, obediente, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ya no te preguntarás, ¿por qué Dios a mí no me bendices? ¿Por qué Dios a mí no me respondes? Entonces yo te lo voy a decir con un pasaje. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Laméntese en su pecado. Si no te lamentes de que Dios no te bendice, no te lamentes que Dios no te da lo que tú quieres o lo que tú sientes que mereces o que no estás en la posición que deberías ser. No, lamentate de tu pecado. Porque eso es lo único que te va a hacer, te va a dar salud a tu alma, a tu mente, para que tú puedas hacer la obra de Dios. Y luego, airaos, pero no pequéis. Desechando la mentira, hablad verdad. ¿Y por qué mete aquí airaos para que no pequéis? Parte de esto lo mencionó Alex en el Salmo. Es que cuando no conocemos la justicia de Dios, entonces la aplicamos malamente. Por ejemplo, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo podrías tomar tú esto? Señor, haz justicia en la tierra. Lógicamente tú podrías decir esto. No. Señor, haz justa mi vida. Estamos hablando de la persona en la conversión. Que Dios me lleve a vivir la vida que Él me marca que debo de vivir, pero en su fuerza, en su palabra, en su dependencia. Y entonces eso nos va a hacer celosos de la obra de Dios, pero no un celo equivocado. El Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Sí? Primero tú. Volvemos al punto. Entonces, nosotros vemos en el Nuevo Testamento escenas donde Jesús tuvo ira, tuvo enojo, ¿sí? La ira de Jesús estaba basada en una ira santa, basada en la indignación de que no se cumplieran los mandamientos del Señor, ¿sí? En función de ver injusticia, inmoralidad que afectaba a otros muchos. Pero este enojo estaba libre de egoísmo. Nuestro enojo, como en el caso de la parábola de los dos deudores, la falsa justicia estaba llena de egoísmo, pero no en el caso del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. O sea, Jesús tenía celo por la pureza y la santidad de Dios. Y él sabía lo que significaba el templo. ¿Cómo no malbarataron los judíos el templo después, no? A ver, ven y te voy a mostrar esto, ¿no? Entre las paredes hacían figuras, supuestamente estaban adorando a Dios, estaban adorando falsamente a las figuras. Tenían el tabernáculo aquí y estaban volteados adorando al cielo, a las estrellas. Cosas de ese tipo pasaban. Entonces, ¿cómo puedes tú aplicar esto a tu vida? O sea, ¿realmente a quién estás adorando en tu vida? En caso de Jesús, él tenía un celo santo. Por ejemplo, Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Nosotros sabemos el contexto de este pasaje. Todos estaban esperando que hiciera un milagro para acusarlo de que estaba violando el día de reposo. Pero en Jesús, vio la dureza de su corazón y dice, entristecido con ese enojo del cielo de Dios, ¿cómo no tiene misericordia del otro? En Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas de los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Imagínate tú, como creyente, ponte en la escena. Nosotros sabemos, si ya somos salvos, que somos el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo.
Entonces, imagínate esta escena, que Jesús entrara en tu vida y en tu corazón y viera cosas así. Tú dirías, pues Dios tiene razón, si eres honesto, qué bueno, ¿no? Como dijo David, bueno me es haber sido humillado, bueno, no David, el Salmo 119, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Pero ¿cuántas veces nosotros no podemos estar, por nuestra justificación, entristeciendo al Espíritu Santo? Dios quiere que echemos fuera de nuestra vida todo. Y Dios es celoso. Él sí puede tener ese enojo santo, su paciencia se puede agotar hasta que llegue la disciplina. Recuerden, la paciencia de Dios cuando nosotros estamos pecando no es porque Dios te esté aprobando tu pecado, sino porque está esperando que te arrepientas, como dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es perfectamente aplicable a un creyente. O sea, muchas veces estamos pecando, estamos mal, estamos necios con lo que queremos y no pasa nada. Y podemos llegar a pensar ilusamente que el Señor está aprobando nuestra perdida manera de vivir o nuestra equivocada manera de vivir. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando se termina, viene la disciplina. Pero nosotros, Dios quiere que tengamos ese celo para limpiar y purificar nuestras vidas, y entonces automáticamente vamos a poder influir claramente alrededor. Ejemplo, ¿de qué manera? Mi caso y otros muchos que yo he escuchado es que cuando yo voy a este grupo no hablan groserías, son bien groseros, pero cuando yo voy no hablan groserías. ¿Acaso no es eso una evidencia de que hay una influencia ya que a las personas les impide hablar? Digo, sabemos que en esta sociedad, en este mundo, todo el mundo habla groserías. Ya, de hecho, se han perdido todo tipo, no hay nivel social, no hay nada. Todo el mundo habla groserías. Pero imagínense ustedes que cuando tu vida de santidad va dando un testimonio, la gente sí se calla. Quiere decir, no para que tú te envanezcas, sino quiere decir que de alguna manera tú los estás influyendo a que hay un camino diferente, que hay un camino de santidad. Por tanto, nosotros debemos de ser celosos, pero también tenemos que guardar esto en nuestras vidas. ¿Por qué? O sea, no se ponga el sol en vuestro enojo, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en nuestro enojo. Porque si nosotros permitimos que esto siga, entonces esto puede producir amargura en nosotros. Y la amargura nos va a sacar de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que saber que hay un límite para esto. Y ese límite generalmente es, Señor, en tus manos está. Recuerden que la justicia le pertenece a Dios. Dios se la dio a Jesús. Jesús es el quien va a juzgar, porque Él siempre obedeció al Señor. Por lo tanto, va a llegar el momento en que nosotros reposemos en el Señor. Ok, Señor, hay estas injusticias, no entiende lo que es tu santidad, pero te pido que tú hagas justicia. Ponerlo en las manos de Él. Entonces, tenemos que evitar cualquier cosa que nos saque de la gracia, que nos saque de balance. Si no, nuestra vida se va a volver hostil hacia los demás y tú te vas a convertir en un juez de todos. Romanos 12 del 17 al 21 te lo aclara. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Entonces esta última pasaje, 21.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, deja lugar a la ira de Dios para que pueda cumplirse, que no se ponga el sol en tu enojo. Y no seas vencido de lo malo. Que esto no produzca en ti amargura, resentimiento, que tomes tu vida en tus manos o acciones por tu propia cuenta. Deja lugar. Pero que seas celoso de la santidad de las cosas de Dios, sí. Por ejemplo, nuestra iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que ser celosos de la pureza y santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte del cuerpo de la novia, que un día Cristo va a desposar. Si nosotros descuidamos esto, entonces imagínense ustedes qué sucedería con personas nuevas que puedan llegar a venir. Mejor es que venga una persona, como ha sido decenas de casos, que no halle la palabra cabida en sus corazones y que decida no volver a venir nunca, pero que sepa la verdad, a que tú, porque no se vaya, la consientas en sus errores o permitas que contamine de alguna manera a otros. Recuerden ustedes, ¿quiénes son las personas que contaminan a otros en una iglesia? Las almas inconstantes, las que no se someten a Dios, las que no oran lo suficiente por la estructura que Dios ha puesto en la iglesia. Pablo decía, oren por mí, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Si nosotros oramos de esta manera, vamos a estar confiando en Dios, no en la persona. Pero si no oramos o no oramos de esta manera, cuando Dios nos quiera confrontar, entonces lo vamos a tomar a mal. Aquí estamos nosotros para edificación, no para destrucción, para unirnos en amor, para ser un ejemplo, un reflejo de lo que va a ser la novia de Cristo. Recuerden, a Dios no le importan los números. Él, de la noche a la mañana, así como le dijo a los discípulos cuando estaba orando en Getsemaní, o cuando lo iban a apresar, ¿qué crees que no podía yo orar a mi Padre y haría venir una legión de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? O sea, Dios puede hacerlo, pero nuestra parte es vivir según la verdad, ser celosos de la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y todo el que quiera vivir la verdad se va a sumar y vamos a poder reflejar a Cristo. El que no quiera vivir la verdad no lo va a soportar. Recuerden ustedes, cuando tú estás viviendo equivocadamente en tu relación con el Señor y vienes a un estudio como este, vienes a que hablen mal de ti. Porque la palabra de Dios va a escudriñar tu mente y tu corazón y el Espíritu Santo va a hacer que todo se concentre, haciendo Él el trabajo en ti, en tu pecado para que te arrepientas. La misma palabra oída por todos de nosotros trabaja en cada uno de nosotros de manera diferente, porque va al punto que tenemos que arreglar en nuestra vida. Por tanto, si tú no tienes una relación correcta o estás en pecado, no te quieres arrepentir, vas a venir a que hablen mal de ti. Y entonces, ¿hasta cuándo lo vas a soportar? Pues solo un ratito. Lo vas a tomar personal. Yo, les digo una cosa, ningún pastor, ningún líder espiritual tiene el derecho de tomar las cosas en forma personal con otra persona, con un creyente de la iglesia. Cuando un líder espiritual lo toma personal, él ya no está fungiendo correctamente. Por tanto, nunca tomen personal alguna exhortación, sea directa o sea a través de un estudio donde Dios claramente te hable. No es personal, nadie te está atacando. Más bien, el Espíritu Santo lo que está haciendo es quererte llevar al arrepentimiento
de aquellos en que estás mal. Y tristemente muchas veces ni siquiera entendemos que estamos mal y solo sentimos el golpe. Entonces tenemos que decir, a ver, ¿por qué me molestó esto? O sea, perdón. Cuando Dios toca la llaga en nuestro cuerpo, siempre nos causa dolor, porque es en lo que estamos viviendo mal. Entonces, si has de echarle la culpa, échasela a Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros solo somos un instrumento de Dios. Yo que sé de sus vidas, por ejemplo, o Alex que sabe de sus vidas, o otro que pueda dar un estudio que sabe de sus vidas. A lo mejor aquí externa solo un poquito, pero lo que realmente eres, ignoramos el 90% o más. Entonces, ¿quién sabe de tu vida? Dios. ¿Quién te exhorta en lo que estás mal? Dios. ¿Para qué? Para que te arrepientas y te vuelvas obediente. Por tanto, la última parte, bueno, no es la última parte, esta era la última parte de esto, pero sí les voy a decir este último, porque es muy importante. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Saliste de las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, es darle ocasión a Satanás para influirnos mal. Eso es darle lugar al diablo. Todo lo que está escrito en la palabra, que tú deseches porque no te conviene, porque no haya cabida en tu mente, porque no te quieres arrepentir, porque no te cuadra, es darle lugar al diablo. El diablo está ávido. Recuerden, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro también te dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Pero entonces, cuando tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, con algo que Dios te revela de ti mismo, y no lo aceptas, porque Dios te lo dice para que te arrepientas. Si ya eres salvo, ¿acaso Él no juzgó ya en Cristo todos tus pecados? Él ya no tiene nada contra ti. Él te ve perfecto a la luz de la justicia de Cristo. Para Dios, todos sus hijos somos perfectos porque tenemos el filtro de Cristo, aunque sabemos todos que somos muy imperfectos. Pero cuando tú no aceptas esto, entonces le vas a dar oportunidad al diablo de sembrar sus insidias, de sembrar la cizaña en tu mente, porque él anhela desviarte. Un verdadero creyente, que el diablo logra desviar, deja de ser eficaz en su grande llamamiento, que es la salvación de las almas. Se convierte en un testigo falso. Una persona no se puede convertir con la mentira. La mentira es del diablo. Y sabemos que muchas iglesias hoy en la actualidad viven ya esta mentira porque están influidas por el diablo, porque han desechado la verdad. Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir según verdad. Entonces, sepamos bien, que nos quede claro, que cada vez que nosotros nos salimos del camino de la voluntad de Dios, le estamos dando automáticamente la oportunidad a Satanás de influir en nuestra vida y estamos desechando el camino de la verdad. ¿Por qué estás aquí? Porque quieres escuchar la verdad. Venir aquí para escuchar la verdad y desechar el camino de la verdad, ¿no es ilógico? Entonces, prepárate en cada estudio, como hemos dicho, y Señor, yo voy a ir al estudio porque quiero que hables a mi vida, porque quiero que hagas ver lo mal que hay en mí para que yo me arrepienta y corrija. Si tú oras antes de un estudio como este, o cualquier otro, como los de los miércoles, de esta manera, cuando Dios te revele, vas a estar preparado para corregir. Si lo tomas a la ligera, se te va a resbalar. Pero una verdad que se te resbala, ¿va a hacer que cambies tu vida? No. Va a hacer que deshonres a Dios. Va a hacer que te rebeles contra Dios. Va a hacer que formes tu propia religión.
¿Por qué creen ustedes que hay tantas falsas religiones? ¿Por qué creen? Pues yo diría, hay tantas falsas religiones como individuos hay. Porque nadie cumple estrictamente la religión a la que profesa estar. Nadie la cumple. Nosotros sabemos que solo hay una religión, la verdadera, que es la que Dios produce a través de su Espíritu Santo, habiendo cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Por tanto, la religión verdadera es la religión que Dios gobierna en sus hijos a través de su Espíritu Santo. Recuerden, si no, para concluir, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa que tú te sientas salvo o no. El sello, la garantía de tu salvación es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a redarguir, es el que te va a llevar al arrepentimiento, es el que te va a dar la fuerza para seguir a Dios, es el que va a producir en ti la verdadera religión. ¿Y cuál es la base de la verdadera religión? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el verdadero amor actúa por el bien de los demás. Por tanto, una mentira, una falsedad, por más leve que sea, que tú compartas el Evangelio con otro y tú vivas en esta falsedad, ya no estás transmitiendo la verdad y equivale a que tú no amas a esa persona y estás violando el segundo mandamiento. ¿Ven ustedes qué grave es? Que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias por todas estas verdades reveladas. Te queremos pedir, Padre, que tú hagas ese trabajo profundo en nuestras vidas y que nos permitas vivir según verdad, según tu propósito, para que podamos glorificarte, Señor, con el don que ya nos diste tú, y que, Señor, podamos ser eficaces en el uso de él, para lo cual te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que nos des una mente honesta delante de ti y como resultado ante los demás, que podamos vivir y hablar según verdad, que nuestras acciones sean según verdad, Señor, para que te podamos glorificar con nuestra vida. Padre, te damos gracias porque Margarita ahora ya nos acompaña después de toda esta prueba que vivió. No dejamos de pedirte por Pati López que tú la fortalezcas y puedas darle la salud, Señor, y te glorifiques en su vida. Y por todos los demás que no están aquí, Señor, tú mantén sano su cuerpo, sana su mente y trae, Señor, con bien el próximo estudio a todos los demás, los que tú quieras que vengan. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.